Vamos a dar inicio hasta la segunda parte de la clase, del día lunes 1 de junio del año 2020, donde hemos revisado la teoría de la prueba de manera bien sucinta, y vamos a revisar ahora cada uno de los medios de prueba que establece el Código de Procedimiento Civil, y en lo que queda de clase vamos a revisar, esperemos revisar los instrumentos como medio de prueba, y dejar esbozado lo que es la prueba testimonial. Entonces, empecemos con la prueba instrumental. A ver, miren, para hablar de prueba instrumental, o lo que son los instrumentos, uno tendría que decir que instrumento es cualquier medio físico y generalmente escrito por el cual se puede dar por establecido un hecho, o se puede recrear un hecho o introducir un hecho al proceso, ¿no? Produciendo efectos jurídicos obviamente en el proceso. Ahí tenemos la definición que está con esta nota de página, en la número 23, definición sacada del diccionario de vocablos jurídicos de Eduardo Juan Couture, y que está referida al documento, pero que lo asimila al instrumento. Bueno, nosotros, ¿qué podríamos decir respecto de los instrumentos y los documentos? Bueno, nuestro código civil y el mismo código de procedimiento civil los trata como sinónimos, pero nosotros podríamos decir que instrumento sería el género, cualquier medio material por el cual se puede dar por representado un hecho, un pensamiento, etc. Y documento sería la especie. Y cuando nos referimos a documentos, estamos hablando de un medio físico escrito. O sea, los documentos son medios físicos escritos. Un documento, como ustedes bien conocen, aquí el documento escrito. Y, por ejemplo, que también sería instrumento, porque pertenece al género del instrumento. Y, por ejemplo, instrumentos también sería una fotografía. Una lápida, en cierta medida, también podría ser un instrumento. Ya. A ver, lo que primero habíamos dicho en la clase anterior es que el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil establecía ciertos medios de prueba como los únicos medios de prueba. Los que regula la ley son los únicos que nos podemos hacer valer en juicio. Y así, como ya le había dicho, hubo que modificar la ley. En este caso, si ustedes se dan cuenta, el año 2007 hubo que modificar el 341, ¿para qué? Para precisamente incorporar los documentos digitales a través del 342 número 6. Esto es un argumento más que nos permite decir que estamos frente a prueba legal o tasada en cuanto a medios de prueba en Chile. Ya. Clasificación. Una vez que ya vimos la definición de instrumento y su relación con los documentos, veamos la clasificación. Bueno, existen varias clasificaciones y vamos a ver las más importantes. La primera, la más importante, es esta que los divide en instrumentos públicos y privados, y el criterio clasificador, en este caso, es las solemnidades que se le incorporan al instrumento, que realmente es un documento, y la intervención del funcionario público. Bueno, ustedes si han revisado el Código Civil, ustedes han visto que instrumento público es aquel otorgado por competente funcionario público con las solemnidades que indica la ley. Esos son los instrumentos públicos. ¿Y cuáles son los privados? Los que no tienen las solemnidades determinadas por la ley, no tienen ninguna solemnidad más que estén escritos, y no hay participación de funcionarios públicos. Características de estos primeros tipos de instrumentos o documentos, o más propiamente llamados documentos. Las características, lo primero es que es un medio de prueba preconstituido. No sé si ustedes han oído hablar de esto de los medios de prueba preconstituidos. ¿Qué significa que sea preconstituido? Significa que están hechos antes del juicio, que uno se precave de medios de prueba antes del juicio. ¿Para qué? Por si existe alguna posibilidad de litigio, y en ese caso uno poder
tener ese medio de prueba tan, tan potente en un proceso, sobre todo en un proceso civil, un documento, un instrumento preconstituido. Ahora, los artículos, si ustedes leen el Código Civil, en los artículos 1708 y 1709, que indican que no se puede probar por testigo un acto o contrato que contenga la entrega o promesa de entrega de una cosa que valga más de 2 unidades tributarias mensuales, tenemos claramente que en materia civil siempre tenemos que precavernos de un medio de prueba por escrito, porque si no, está vedada la prueba testimonial para acreditar el hecho. Ya, es preconstituido. Segundo, es un medio de prueba indirecto. ¿Por qué medio de prueba indirecto? Porque el juez aprecia el hecho a través de un medio de prueba que no se creó en la audiencia respectiva o durante el probatorio en este caso. Por eso es indirecto. No estuvo presente en el hecho. Y por regla general es, como valor probatorio, el instrumento público en ciertos aspectos que ya vamos a revisar, es un medio de prueba que hace plena prueba. ¿Qué significa que hace plena prueba? Que basta el instrumento público para dar por establecido el hecho, por sí mismo. Ahora, veamos cuáles son los instrumentos públicos. Bueno, ahí está la definición del 1699, inciso primero del Código Civil, que instrumento público auténtico lo autorizado con las solemnidades legales por el funcionario competente. Eso ya ustedes ya lo conocen de, no sé, seguramente de su curso de Derecho Civil. 1. Requisitos. Bueno, autorizado por funcionario público, que el funcionario sea competente, y que cumpla con las solemnidades que la ley impone. Todos sabemos que la deficiencia en los requisitos de un instrumento va a generar la nulidad del mismo. Después vamos a poner ejemplos. Ahora pongamos el ejemplo inmediatamente. ¿Cuál es el instrumento público más público de todo, el instrumento público más fuerte de todo? La escritura pública. No sé si alguno de ustedes ha tenido acceso a una escritura pública, pero me imagino que no, porque no es lo común. Pero lo propio de la escritura pública es lo siguiente, que como su nombre lo dice, está al acceso de cualquier persona. Cualquier persona puede consultar una escritura pública. ¿Eso qué significa? Que cuando ustedes se redacta una escritura pública, la matriz o el original queda en la notaría para ser consultado por cualquier persona, siempre que tenga acceso a la fecha en la cual se hubiere hecho, firmado, y también a un registro del protocolo que se llama. Bueno, debe ser autorizado por un funcionario público. ¿Quién es el funcionario público en el caso de las escrituras públicas? Un notario. Ahora, debe ser funcionario competente. Eso es interesante, porque no todos los notarios pueden autorizar, por lo menos en este caso, escrituras públicas en cualquier lugar. Solamente los notarios pueden autorizar escrituras públicas siempre y cuando los comparecientes, o mejor dicho, el domicilio de los comparecientes, esté dentro del territorio de competencia en donde funciona la notaría, o donde el notario tiene su oficio. En caso de que el notario no sea competente, la escritura pública va a ser nula, y que cumpla con las solemnidades que establece la ley. Ahí vamos a ver algunas solemnidades, pero algunas de las solemnidades que tienen las escrituras públicas es que deben ser redactadas en idioma castellano, por ejemplo. Sin abreviaturas, sin enmendaduras, sin borrones, sin números. Los números tienen que ser transferidos a la escritura pública en letras, etc. Tiene varios requisitos establecidos por la ley. Ahí podemos ver un poco de los instrumentos públicos. Especies de instrumentos públicos. Miren, ustedes pueden pensar que la escritura pública, yo les dije que era el instrumento público por antonomasia, el instrumento público más evidente, pero existen otros tipos de instrumentos públicos, otras especies de instrumentos públicos. Piensen en todos los instrumentos, en todos los documentos que emanan de un competente funcionario que tiene solemnidades legales. Ahí pueden ver ustedes las copias autorizadas por el secretario municipal
de un documento en los archivos municipales, el certificado de dominio otorgado por el conservador de bienes raíces, llamado dominio vigente. La copia de la demanda que el receptor entrega al demandado también es un instrumento público. Bueno, la copia de la escritura pública ya lo señalé. Recuerden que el original se queda en las notarías. La partida de nacimiento otorgada por el registro civil, que ahora son con firma electrónica avanzada y ustedes lo pueden controlar en la página web o lo pueden sacar a la página web del registro civil y va con firma electrónica avanzada, entonces, etc. Bueno, aquí tienen la escritura pública, que como ya les dije, vamos a hacer un pequeño hincapié en la escritura pública porque es el instrumento público más importante de todos. Ya vamos a ver por qué. Primero, tenemos claro que es el instrumento público más exigente y más importante. De hecho, los medios, los bienes más importantes al siglo XIX, que establecían, que daban la riqueza a las personas como eran los inmuebles, solamente pueden ser transferidos por escrituras públicas. Al respecto, el artículo 1801 del Código Civil es claro. Incluso cuando se vende un inmueble a través de un remate judicial, el juez debe firmar una escritura pública representando al deudor. Entonces, la escritura pública es sumamente importante en la transferencia de bienes inmuebles. Bueno, ahí está la definición en el artículo 403 del Código Orgánico de Tribunales, está la definición de escritura pública. Y la escritura pública es un instrumento público o auténtico, como sale ahí, otorgado por las solemnidades que fija la ley. Ya vimos algunas solemnidades por el competente notario, y aquí viene la parte importante, e incorporado a su protocolo o registro público. Efectivamente, el notario lleva un protocolo, que es un libro, que es un registro público, en donde se insertan las escrituras públicas. Se llama libro protocolo. Ok, bueno, y lo otro, que si un notario realiza una escritura pública fuera de su competencia, no solamente la escritura pública es nula, sino que también comete el notario un delito. Al respecto, hace bastantes años me tocó ver cómo un notario suplente realizaba un testamento respecto de un testador que vivía fuera del territorio de su competencia, y eso realmente fue delito, ¿no? Entonces es importante saber esa situación. Vamos a los requisitos copulativos de la escritura pública. Bueno, son bastante sencillos, se emanan más que nada de la definición que ya he dado. Ya sabemos que otorgada ante competente notario, con las solemnidades que establece la ley, artículo 403, 404, 414, el Código Orgánico, que vamos a revisar, ya revisamos algunos, e incorporar un protocolo de registro público. Ya, ahí está el protocolo, el libro, registro que lleva el notario, donde se insertan en orden numérico, etcétera, las escrituras públicas. Matriz, la matriz. Hemos hablado de la matriz, que es el documento original, el documento firmado por las partes, respecto del cual el notario puede dar todas las copias que las partes o un tercero o cualquier persona pida respecto de la escritura pública. La matriz siempre se queda en la notaría y después de un tiempo pasa al archivo judicial. Y después de ese tiempo, las copias de escrituras públicas ustedes deben solicitarlas en el archivo judicial con un número especial que tiene cada notaría que indica el número y el año con el cual se van al archivo judicial, y ahí ustedes las identifican. Ahora bien, estas matrices solamente pueden desgajarse, pueden ser retiradas del libro protocolo y enviadas generalmente a un tribunal o a la policía para que sea periciada, solamente mediante orden judicial. Solamente un juez puede ordenar y puede hacer que entonces la matriz se arranque del protocolo, del libro protocolo, para que sepan. Copias o traslados. Bueno, son aquellas copias otorgadas a las partes, autorizadas por el notario competente, siendo una fiel copia de la matriz, o por el
archivero judicial según corresponda. Ok, sigamos con los instrumentos o documentos protocolizados y autorizados. Miren, aquí hay un cierto tipo de instrumento o documento, en este caso cuando es escrito, que son los protocolizados y los autorizados. Fíjense que existen instrumentos que son privados, es decir, que no tienen solemnidades especiales, más que estén escritos solamente, y donde no participa ningún funcionario público. Por ejemplo, las compraventas de vehículos motorizados, las compraventas que se hacen por instrumento privado, a pesar que también se pueden hacer directamente actualmente en el registro civil, lo cual yo no lo aconsejo por razones de estafa que se pueden producir ahí. Entonces, se puede hacer una notaría, un instrumento privado, pero ese instrumento privado debe ser autorizada las firmas ante notario. ¿Ven? Esos son son instrumentos privados donde ustedes autorizan su firma, es decir, donde el notario constatan de que ustedes firmaron. Y son ustedes los que han firmado porque ustedes van con su carnet de identidad y el notario puede acreditar la identidad de ustedes y que esa es su firma y que el acto lo realizaron. Eso es un instrumento autorizado ante notario. No le da la calidad de instrumento público, solamente le da valor en cuanto a abonar las firmas de las partes. Pero, no obstante eso, los vehículos motorizados no solamente deben estar abonadas las firmas ante las partes, sino que este instrumento público no significa que no se pueda hacer por escritura pública, pero la fórmula básica es instrumento privado. Este instrumento privado, cuyas firmas son autorizadas ante notario, también se incorporan al registro protocolo, al libro protocolo, al registro público, donde pueden ser consultadas por cualquier persona. Registro público. Ok. Ya. ¿Instrumento protocolizado? Bueno, los instrumentos protocolizados, sí. ¿Y qué importancia tiene este instrumento protocolizado? El artículo 415 del Código Orgánico la indica. El instrumento protocolizado quiere fecha cierta. Solamente pueden ser desglosados o sacados del libro, también con autorización judicial. Ya, bueno, revisamos aquí los instrumentos privados autorizados. Bueno, ya lo señalamos, firmó ante mí o autorizo firma. Ustedes saben que hay una diferencia que hacen los notarios respecto de firmó ante mí, que firmó ante mí significa que él estuvo presente y vio cuando firmó, aunque ustedes saben que no es así, porque un funcionario es el que ve cuando ustedes firman, bueno, etcétera. Pero también existen las firmas autorizadas. Autorizo firma, cuando generalmente uno tiene que firmar demasiado, y uno firma en su despacho, en su oficina, y posteriormente uno deja una firma registrada, igual que en un banco a propósito de los cheques, y el notario así puede constatar que es la firma de uno y dice autorizo firma porque es similar a la firma que yo dejé o igual a la firma que yo dejé en el registrar la notaría. ¿Mm? Eso. Bueno. Ya. Aspectos procedimentales de la prueba. Bueno, vamos a aspectos procedimentales de la prueba en cuanto seguimos con los instrumentos, señalando que los instrumentos privados son aquellos que no tienen solemnidades legales, ni tampoco participa en ellos un funcionario. Vamos a los aspectos procedimentales de la prueba. En cuanto a la iniciativa de la prueba, esa segunda clasificación. Como segunda clasificación. Entonces, en cuanto a la iniciativa, tenemos prueba voluntaria, que la prueba voluntaria implica que cada una de las partes no se ve compelido, sino que libre y espontáneamente rinde su prueba. Ningún problema, prueba voluntaria. Ahora, la prueba forzada. Fíjense que existen ciertos casos en que las partes se ven compelidas, no sé si obligadas, pero sí compelidas a rendir prueba en su contra. Por ejemplo, en la llamada absolución de posesión, es decir, la confesión forzada, en donde una parte cita a la contraparte para que responda ciertas preguntas que son acompañadas en un pliego, en un sobre. Y en ese sentido, estamos frente a una prueba, a una declaración forzada. También existe esta confesión forzada en la ley 14.908 sobre abandono de familia y pago de pensión alimenticia, que exige que se acompañe la documentación que dé cuenta de los ingresos del demandado
y si no tiene la documentación o no la lleva, se le toma una declaración jurada. ¿Qué importancia tiene esto? La importancia que tiene es que si los documentos son falsos o no corresponden a la verdad, a la realidad, o no, o la declaración jurada que hace tampoco corresponde a la realidad, se puede ver involucrado y puede cometer el delito, el alimentante, es decir, la persona citada, puede cometer el delito de falso testimonio. Esto es una excepción a la regla en que en que las partes no están obligadas a decir la verdad y no es sancionada la mentira de las partes. Bueno, también podemos ver aspectos de prueba forzada en la exhibición de documentos. La exhibición de documentos que se puede solicitar durante el término probatorio ordinario, en donde también las partes se ven compelidas a exhibir medios de prueba, que son documentos fundamentalmente. Instrumentos considerados como públicos en juicio. A ver, ahí como bien sale en el epígrafe, esta materia está tratada, esta materia es bien reglamentaria en todo caso, así que les pido que tengan paciencia. Yo estoy explicando lo más importante. Bueno, entonces los instrumentos considerados como públicos en juicio, bueno, significa que estos son los instrumentos públicos en juicio, tratados en estos artículos, 342, 343, 344. Como un efecto de memoria, o una técnica de memoria, ustedes piensen que la primera norma referida a los medios de prueba es el 341 del Código de Procedimiento Civil. Bueno, después vienen las normas atingentes a los instrumentos, 342, 343, etc. Bueno, ¿cuáles son los instrumentos públicos en juicio? Primero, valga la redundancia, obviamente los documentos originales. En este caso, una escritura pública jamás va a ser original, es muy difícil, porque tendría que ser original cuando es desglosada por orden judicial. A ver, documentos originales. A ver, ¿qué documentos originales serían? Por ejemplo, un certificado de nacimiento. Ese es un original, a pesar que está emitido conforme a la partida de nacimiento, pero el certificado de nacimiento es un certificado original. ¿Qué más son instrumentos públicos? Las copias dadas con los requisitos que las leyes prescriban para que hagan fe respecto a la persona, etc. En este caso, es el caso típico de la escritura pública, donde ustedes le van a dar una copia autorizada. O sea, las copias de los instrumentos públicos con las solemnidades que establece la ley. Las partidas de matrimonio. En el caso de las partidas de matrimonio, también el original está en el registro civil y a ustedes le entregan una copia. Esta copia también es considerada instrumento público. Y aquí viene algo bien importante. Las copias que obtenías sin los requisitos anteriores, es decir, una fotocopia, por ejemplo, no sean objetadas como inexactas por la parte contraria entre los 3 días siguientes a la que se dio conocimiento de ella. Es decir, cuando ustedes acompañan una fotocopia de un certificado, de una escritura pública, también es considerado instrumento público, siempre y cuando no sea objetada por la contraria. En cuarto lugar, las mismas copias que, aunque objetadas, son cotejadas con los originales. En quinto lugar, los testimonios que el tribunal mande agregar durante el juicio, autorizados por su secretario y otros documentos generados por funcionarios, etc. A ver, ¿cómo es esto? Bueno, yo me acuerdo, hace bastantes años, cuando funcionaba la justicia penal antigua, en que había que retirar unos vehículos motorizados. Y uno tenía el padrón del vehículo, que certificaba la propiedad del vehículo, y uno lo solicitaba, pero el padrón tenía que tenerlo el chofer porque en su momento se le iban a pedir, lo iban a controlar, etc. Entonces lo que hacíamos, entendiendo que también es instrumento público, nosotros pedíamos una fotocopia que la autorizara el secretario del tribunal y dijera que es fiel al instrumento original o a la copia original. Y esa es una forma también de crear instrumentos públicos, de que el instrumento público sea abonado por un ministro de fe. En este caso lo hacíamos a través del secretario del tribunal. También podría ser un notario. Por ejemplo,
un instrumento público en este caso también podría ser un título, que muchas veces los certificados de título, el mismo título, ni siquiera el certificado de título, es importante tenerlo uno en su oficina. Por ejemplo, el título no se lo va a dejar a un juez, pues. Entonces uno podría pedir que un notario lo abonara, sacar una fotocopia del título y que lo abone, en el caso que sea otorgado por una universidad estatal, sería instrumento público. A ver, y los documentos electrónicos suscritos mediante firma electrónica avanzada. Esto es bastante interesante porque actualmente la firma electrónica avanzada es un mecanismo, miren, fíjense que puede servir para impedir que las personas concurran a lugares atestados de otras personas. ¿En qué sentido? Ustedes saben, no sé si saben, pero yo les voy a subir un trabajo que hice sobre la firma electrónica avanzada y la importancia de ella. Por ejemplo, una escritura pública yo la podría firmar con mi firma electrónica avanzada y no tener que ir a la notaría. No tengo que... La firma electrónica avanzada eh, me acredita que yo firmé, acredita mi identidad también. La firma electrónica avanzada, por ejemplo, en el caso de una delegación de poder o un patrocinio de poder, también no es necesario que concurra al juzgado, exponiéndome a contagio, etcétera, porque esa firma electrónica avanzada en el instrumento electrónico es lo mismo que si yo firmara ante un notario. Es exactamente igual, o ante el secretario del tribunal. Les tengo que decir que la firma electrónica avanzada, bueno, no sé muy bien cómo funciona, pero hay un registro de firma electrónica avanzada y cuando uno pide la firma electrónica avanzada y la compra, a uno le sacan una foto. Luego que le sacan la foto, a uno le dicen que llene cierto formulario. Y por último, a uno le entregan el teclado del computador y uno tiene que poner esa clave. Y esa clave no la conoce ni siquiera la empresa que me otorgó la firma. A modo de anécdota, esa primera clave no la conoce nadie, solamente uno. Y por eso es tan importante proteger esta firma electrónica avanzada y también es tan importante en el tráfico jurídico y equivale a firmar ante notario o ante un ministro de fe, ante un secretario, un ministro de fe o un tribunal. Porque esa clave no la conoce nadie. Y yo le decía que tengo una anécdota. Bueno, la anécdota que tengo, que cada 2 años, yo compré la firma por 2 años, o 3, ya no me acuerdo, y tuve que renovarla el año pasado. Y fíjense, cuando tuve que renovarla, pagué por renovarla, y me pidieron la clave original, no la clave que yo había hecho después. Y se me había olvidado. Y me dijeron que si no la sabía, tenía que comprar una nueva y hacer el mismo trámite de nuevo. Ellos no la tenían. Y menos mal que me acordé y pude renovarla y tener la firma electrónica avanzada y no tener que ir a comprar otro pendrive o token que se llama para tener la firma electrónica. No la perdí en ese sentido y no tuve que comprar otra. Por eso es tan importante la firma electrónica avanzada y les voy a mandar un trabajo que hice hace un par de años sobre eso, sobre la firma electrónica avanzada y su importancia. Y también la, eh, digamos, la utilización de esta firma electrónica avanzada en los juicios. Bueno, forman cómo se acompañan los documentos e instrumentos públicos a un tribunal. Miren, los instrumentos públicos, por aplicación de este artículo 69 del Código de Procedimiento Civil, se acompañan con citación. ¿Qué significa citación? Significa que hay un plazo de 3 días desde que se dicta la resolución para que la parte contraria los objete. Pero en general los instrumentos públicos no se objetan, porque me imagino que tendría que ser bastante ignorante un abogado para presentar un instrumento público falso, porque ustedes ya se imaginan que la presentación de instrumento público falso o alterado es delito, y es un delito de los más graves que hay en falsificación. Dentro de la falsificación es la más grave. Entonces, es realmente impensable
que hay algún abogado que le haga una enmendadura a un instrumento público, lo falsifique y lo presente. Y actualmente con los medios que hay para cotejar los instrumentos públicos sería ridículo, por eso hay un plazo de 3 días y es muy difícil realmente objetar un instrumento público. Realmente uno tendría que, cuando lee el instrumento público, tendría que ver que dice alguna cosa muy aberrante para empezar a investigar. Incluso más, bueno, hay varias cosas ligadas a la falsificación de instrumentos públicos, que no es del caso mencionar ahora. Valor probatorio en los instrumentos públicos. Esto es muy importante, porque ¿se acuerdan que yo les había dicho que existía esto de la prueba legal o tasada? Y que la prueba legal o tasada era un sistema en que los medios de prueba estaban expresamente y taxativamente establecidos en la ley, pero no solamente eso, sino que la valoración dada a los medios de prueba también está expresamente indicada en la ley. Y yo les puedo decir que el Código de Procedimiento Civil solamente tratándose de instrumentos públicos, y esto que les quede bien grabado porque lo voy a preguntar, no sé si alcanzaremos a hacer exámenes orales, el ideal es hacer exámenes orales, yo creo que tendríamos que hacer exámenes orales, aunque sea por Zoom, una prueba oral también incluso por Zoom, que no se le olvide esto, solamente existe prueba legal o tasada vinculada a la valoración de la prueba respecto de instrumentos públicos y, grábense bien esto, y solamente respecto de ciertas dimensiones probatorias del instrumento público. ¿Y cuáles son estas dimensiones probatorias? Las que aparecen ahí en las letras A, B, C y D. Solamente se establece la veracidad del instrumento público en esos aspectos, no en otros. Y obviamente, en el más importante, la veracidad de las partes, la veracidad de lo vertido en un instrumento público por las partes, no es prueba legal o tasada en el sentido de creerse cierto. No se entiende cierto, entonces, la veracidad de las declaraciones que hayan vertido las partes en un instrumento público. Y no puede ser de otra forma. ¿Se imaginan que alguien en un instrumento público dijera que es dueño del Cerro Santa Lucía? No lo pueden creer, no puede, la veracidad de las partes no alcanza la prueba legal o tasada en cuanto a la veracidad, lo que las partes hayan dicho en el instrumento público, en este caso una escritura pública. A ver, pero sí es plena prueba, es decir, se puede establecer con el mero hecho de la presentación del instrumento público el hecho de haberse otorgado. Obviamente se otorgó. ¿Por qué? Porque hay un registro público, por ejemplo, en la notaría. En cuanto a la fecha de otorgamiento, también en esa fecha se otorgó. Piensen en una escritura pública, piensen en un certificado de nacimiento, en un acta, en una copia, en un prontuario criminal, por ejemplo. Y C, en cuanto a la identidad de las personas que lo suscriben, también porque cuando ustedes van a firmar, por ejemplo, una escritura pública, el notario constata su identidad. Cuando ustedes tienen un certificado de nacimiento, hay una firma, un funcionario competente que la firma, que abona eso. Y en cuanto al hecho de haberse practicado esas declaraciones por las partes, ¿qué significa esto? Que tal día fueron esas partes y dijeron eso. No significa que sea verdad, solamente significa que lo dijeron. Bueno, me quedan 1 minuto y medio para terminar la clase. Ahora, en cuanto a la veracidad, ya les dije. No hacer plena prueba respecto de la veracidad, y menos respecto a tercero. Ahora, entre las partes hay reglas especiales que vamos a ver la próxima clase. Yo les pido, por favor y encarecidamente, que le echen un vistazo a esto. Al apunte de la página 74 en adelante. ¿Por qué? Porque es sumamente importante, porque esto tiene que ver con el ejercicio profesional y generalmente lo que uno aprende en clases jamás se le olvida para ejercerlo profesionalmente. Y esto sí que es importante, porque aquí sí que pueden ustedes cometer errores gravísimos, que pueden significar muchas cosas. Entonces, con esto damos por finalizada esta clase. Les voy a mandar un material que va a ser bien importante, va a ser referido a esto, y espero que lo lean y a ver si conversamos de esto y realmente véanlo, porque
ahora realmente la clase se está poniendo, yo diría, bastante interesante en el sentido de que estamos viendo cosas que son del ejercicio profesional. Entonces, me despido, que estén muy bien y cualquier cosa me pueden escribir. Hasta luego. Hasta luego, profe.